Bueno, yo nací en 1926, estudié en el Instituto Nacional de Santiago, después en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, donde me recibí de ingeniero agrónomo, y después trabajé en el Ministerio de Agricultura, en varias instituciones, inclusive en la época de Ibáñez y de González Videla. Estuve a cargo del Departamento de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura, y después, cuando llegó el gobierno de Eduardo Frei Montalva, me nombró director ejecutivo de INDAP. Estuve en INDAP 4 años y después salí del gobierno y volví a entrar nuevamente con Salvador Allende, donde fue ministro de Agricultura durante los 2 primeros años, hasta fines del 72. Ahí nos hicieron una acusación constitucional, la oposición, que tenía mayoría en el Congreso, así que tuvimos que salir del ministerio, y yo volví a la Universidad Católica, donde había estado en un centro de estudio de la realidad nacional que yo mismo había fundado, y posteriormente vino el golpe de Estado. Ahí me tuve que refugiar en la Embajada de Venezuela. Tuve 9 meses hasta que me dejaron salir, y ahí me fui a Francia. Y estuve exilado 20 años en Francia, trabajando primero como profesor en el Instituto Alto de Estudios de América Latina. Y después dio la coincidencia que me nombraron director de ese instituto. Y ahí estuve hasta el 94. Y en el 94 pude volver a Chile por fin, y estuve con la Universidad Arcis, en que fundamos un doctorado de estudios latinoamericanos, hasta el 2005, que no pudo continuar después por problemas financieros que tuvo la universidad. Y después del 2005 he tenido actividades internacionales, fundamentalmente con la FAO y con otros organismos, y he estado, digamos, trabajando en problemas agrarios ligados a la reforma agraria o al desarrollo rural o los problemas alimenticios. Bueno, y en eso estamos, y ahora ya los años pasan, ya tengo sus cuantos añitos, y ahí estoy, mientras el cuerpo aguante. Por la ubicación geográfica, Chile fue en la época colonial una nación bastante aislada. Los últimos conquistadores llegaron aquí, primero con Pedro Valdivia y después con otros. Colonizaron fundamentalmente el Valle Central de Chile, hasta el extremo sur, pero no más allá del Biobío. Y en el norte, yo diría hasta el norte chico. Eso fue la zona ocupada, donde había poblaciones de origen indígena, no tanto mapuche ahí, sino que de tipo inca, diaguitas, atacameños y otras poblaciones. Y ahí se desarrolló una agricultura muy primitiva para el consumo interno, que además la población era muy reducida, muy pequeña. Los únicos productos, muchos de los alimentos inclusive se traían del Perú, y los únicos alimentos que se exportaban al Perú eran fundamentalmente cueros animales y cebo, y fuera de eso no podía haber otra cosa. Y así se mantuvo esa agricultura, que además se fue constituyendo en grandes latifundios, en grandes haciendas, por el sistema que tenían los españoles de dar grandes concesiones de tierra a los conquistadores, y al mismo tiempo dotarlos de un número de indios para que trabajaran para ellos a través del sistema de la encomienda. Entonces, el repartimiento de tierra y la encomienda fueron constituyendo la gran hacienda tradicional, que dominó en todo el Chile central, desde Coquimbo, digamos, hasta el extremo sur, hasta el Biobío, con variantes, por supuesto. Y la agricultura era para el consumo interno. Hubo un periodo, sin embargo, en que Chile tuvo exportación importante de trigo, cuando se abrió el mercado del oro en California, con los descubrimientos de oro, y Chile fue un buen exportador de trigo, y eso duró algunos años. Después fue sustituido por otros países, por los propios Estados Unidos, por Argentina, etcétera, etcétera. Y fuera de eso era una agricultura para el mercado interno bastante diversificada.
Había viña que instalaron los españoles por todos lados, primero para tener vino para la misa y después para el consumo interno, que era muy reducido. Y la viña se adaptó bien a las condiciones de Chile, una cosa así. Cereales y ganado. Y fundamentalmente en el ganado, más que la carne, era el cuero y el cebo, etcétera, etcétera. En ese sistema, además, fueron dominándose a las poblaciones que se iban desarrollando, indígenas o mestizas, y fueron ligadas de una manera muy importante al latifundio. Empezaron a aparecer después los primeros inquilinos. Los inquilinos no eran al principio dependientes de la hacienda, sino que eran pequeños arrendatarios que arrendaban tierra en los bordes de la hacienda. Pero después fueron perdiendo esa libertad y se convirtieron en lo que fue después el tipo de inquilino, que son familias viviendo por generaciones al interior de la hacienda y produciendo fundamentalmente la mano de obra que le exigía la hacienda y siendo remunerados no en dinero, sino que en especie. El derecho a tener una casa, una choza, un cuarto o media hectárea para sus cultivos personales, tener talaje de algunos animales y con la obligación de proveer mano de obra a la hacienda, no solamente el inquilino, que era el jefe de familia, sino que o algún obligado, que era otro miembro de la familia. Y ese sistema se perduró en Chile, inclusive cuando vino la independencia, no se modificó fundamentalmente. Se sustituyó el de origen español por el criollo de origen chileno, pero no cambió fundamentalmente el sistema social. Y eso fue, después, llegando ya a la época moderna, fue creando una gran ineficiencia. El país se fue urbanizando, se desarrolló un cierto sindicalismo urbano, una clase media urbana que demandaba cada vez más productos alimenticios, y la agricultura era una agricultura muy extensiva, en que más valía la tierra por el capital que representaba y por la garantía que era frente a los bancos que para lo que producía. Y muchos de los dueños de tierra en esa época ni siquiera vivían en el campo, vivían en las ciudades, tenían administradores, iban en verano, etcétera, etcétera. Ahora, esto fue constituyendo una rémora desde el punto de vista del desarrollo del país. Y se empezaron a plantear ya en este siglo, primero presiones para la sindicalización campesina, que venía al principio de los partidos de izquierda, fundamentalmente comunistas y socialistas, y después vino también de un modo importante con la democracia cristiana, y se empezaron a plantear las ideas de reforma agraria, que no tenían ninguna posibilidad, porque el Parlamento era dominado por los dos partidos tradicionales de derecha, que eran los liberales y los conservadores, muchos de los cuales eran latifundistas. Ahora, llegamos al siglo pasado, a mediados del siglo pasado, en que en un momento dado se empezó a plantear la idea de reforma agraria. La idea de reforma agraria se planteó, por un lado, por la presión interna de los partidos progresistas y por otro lado, por la presión externa. Curiosamente, hubo en esa época un fenómeno muy curioso, una serie de organismos internacionales, como la CEPAL, la FAO, etcétera, etcétera, que planteaban la necesidad de una reforma agraria para modernizar la agricultura y para ampliar el mercado interno. Y por otro lado, había fenómenos externos que se empezaron a producir, uno de los cuales más notable fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, una de las primeras cosas al triunfar en el 59, fue establecer una reforma agraria primero en la sierra y después en el resto del país. Y eso tuvo mucho impacto en América Latina, como imagen, como idea. Y al mismo tiempo, simultáneamente con eso, llegó al poder de Estados Unidos el gobierno de Kennedy, que era más progresista. Y entonces Kennedy dijo, bueno, si seguimos apoyando a los grupos más conservadores, esto va contra los intereses a largo plazo de los Estados Unidos. Hay que apoyar a los grupos de clase media que quieren hacer reformas. Y idearon una política que se llamó la Alianza para el Progreso, que plasmó en una conferencia que hubo en Punta del Este, en el Uruguay, en el 61,
en que fueron todos los países latinoamericanos y se les dijo, si no hay reforma agraria, no van a tener ayuda económica y financiera de los organismos en los cuales Estados Unidos es influyente. Entonces empezaron ahí una serie de presiones de reforma agraria y también de sindicalización campesina. Y ahí, en ese contexto, en Chile había llegado el gobierno Jorge Alessandri en el 58 y gobernó hasta el 64. Llegó al principio apoyado por los partidos liberal y conservador. No tenía la menor intención de hacer una reforma agraria. Pero a mitad del mandato encontró que perdió la mayoría en el Congreso, tuvo que meter al Partido Radical, además de los liberales y los conservadores, y ahí se produjo una cierta abertura política. Y además vino la presión internacional. Hubo un terremoto en Chile, había que pedir recursos externos, la Alianza para el Progreso sí, pero siempre que hagan reformas. Entonces ahí tuvimos la primera ley de reforma agraria, que curiosamente fue votada y aprobada por un gobierno conservador. Es la ley del 7. Claro, pero que tuvo muy poco impacto. Prácticamente fue aprobada en el 62 y el gobierno terminó en el 64. Ahí vino el gobierno de Eduardo Frei, que fue del 64 al 70, que la democracia cristiana en esa época tenía una de sus ideas fundamentales, acelerar la reforma agraria. Entonces, Eduardo Frei mandó una nueva ley al Congreso que demoró 3 años en aprobarse, que fue aprobada en el 67. Y con esa ley, y con lo antes que se había podido hacer con la ley de Alessandri, fue una ley muy radical, inclusive para las condiciones actuales de Chile. Se estableció un límite de propiedad. Nadie podía tener más de 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo o su equivalente en tierras de uso similar. Toda la tierra en excedente era expropiable. Lo mismo que toda la tierra que tuviera en manos de sociedades o compañías eran expropiables. Todas las tierras en que el Estado hiciera obras de riego eran expropiables, y si el agricultor era un buen agricultor, se le daba una reserva de hasta 80 hectáreas de riego básico, y todo el resto venía para la reforma agraria. Y junto con la ley de reforma agraria se sacó la ley de sindicalización campesina, el 67, que permitió una gran expansión sindical, porque antes prácticamente no había sindicatos. Y entonces con esas dos leyes se avanzó bastante durante el gobierno de Frei, hasta que llegó el 70, y prácticamente vino el gobierno de Allende, que aceleró el proceso de reforma agraria hasta que vino el golpe de Estado, y entre el 64 y 73 se expropiaron 10 millones de hectáreas. La idea era que una vez que la tierra se expropiaba, se constituía una fase transitoria que se llamaba asentamiento, que duraba 5 años, para que los campesinos que sabían muy bien cultivar la tierra se ejercitaran en las relaciones externas del predio, con los bancos, con las firmas de maquinaria, con las firmas comerciales, etcétera, etcétera. Y después había que asignarle la tierra en propiedad. Y había varias formas de propiedad. La propiedad familiar indivisible por herencia, para evitar el minifundio. La propiedad cooperativa, para aquellas tierras que se prestaran más para una explotación cooperativa, o un sistema mixto. Bueno, y al mismo tiempo se desarrolló en el gobierno de Allende ya una gran organización campesina a través de los consejos campesinos por cada una de las comunas y a nivel provincial y a nivel nacional, para darle mayor participación al desarrollo. Y se continuó acelerando la sindicalización, y al final del gobierno de Allende más o menos había 300 o 400 mil campesinos organizados en sindicatos, además de los 10 millones de hectáreas entre Frei y Allende que estaban, digamos, en proceso de reforma agraria. Vino el golpe, se paró todo eso, hubo un retroceso, parte de la tierra se les quitó a los campesinos, se les devolvió a los antiguos propietarios, parte se sacó a remate, se le vendió a las compañías forestales, con grandes subsidios, una cosa así, y se prohibieron los sindicatos. Bueno, y hubo un retroceso generalizado. Y después de eso, el campesino, casi todos los que habían sido dirigentes quedaron en la calle, quedaron en una situación de pobreza extrema.
Y los pocos, y de los que habían recibido tierra, que eran como unos 30.000, muchos las perdieron, porque no tuvieron más ayuda del Estado, tuvieron que venderla. Entonces se fue reconstituyendo una mediana o gran propiedad, pero no ya el viejo latifundio tradicional, sino que una propiedad capitalista mucho más eficiente desde el punto de vista productivo, pero no tan eficiente desde el punto de vista social, porque los sindicatos tuvieron una serie de dificultades, una serie de problemas. Bueno, y se ha desarrollado la agricultura capitalista actual, que tiene varias características. No será amigo. Que es mucho más eficiente. Está aplicándose hoy día algo que ya la Corporación de Fomento de la Producción en los años de Pedro Aguirre Cerda y todo había propiciado, que es la especialización de la zona central de Chile en los productos de zona templada, fruticultura, viticultura y otros, aprovechando que Chile está en el hemisferio sur, o sea que está en verano, cuando el hemisferio norte está en invierno, por lo tanto constituye una nueva California, el Valle Central, que tiene condiciones mucho más favorables para esa producción y para exportación. Y otro lado, bueno, a eso me ha saltado algo que se produjo después de la pacificación, del final de la Guerra del Pacífico, que fue la pacificación de Araucanía, porque todo Chile estaba ocupado hasta el Biobío fundamentalmente. Después había habido algunos colonos alemanes más en el extremo sur, pero toda esa zona intermedia de la Araucanía estaba en manos de los mapuches. Entonces con la ocupación de la Araucanía, con la llamada pacificación, le fueron quitando la mayor parte de las tierras, las declararon tierras públicas, las sacaron a remate, ahí las compraron o latifundistas de un modo importante y lo dejaron reducido a las mercedes de tierras que eran mínima parte de la tierra, prácticamente del 100% de la tierra que habían tenido quedaron reducidos a menos del 10%. E inclusive parte de las mercedes de tierra se las quitaron por corridas de cerco, otra serie de cosas. Y eso no se corrigió con la dictadura, ni mucho menos. Eso se había hecho un gran esfuerzo por el gobierno de Allende, restituir la tierra usurpada, se perdió nuevamente con la dictadura, y ahí se metieron las compañías forestales a ocupar muchas de esas tierras, a comprar a huevo con subsidio y a forestar, digamos, muchas de esas tierras, digamos, con todos los problemas que hemos conocido en Condado. Fundamentalmente en un periodo de modernización que tuvo lugar después de 1850, después de la independencia, en que surgió una cierta élite distinta de la latifundista tradicional, con mentalidad más empresarial. Se dieron cuenta que el Valle Central de Chile se prestaba para la agricultura y mandaron técnicos franceses, o trajeron técnicos franceses, que establecieron la viticultura fundamentalmente en la zona centro-sur. Y ahí aparecieron las primeras de estas grandes viñas que se han mantenido con el tiempo y que producen, efectivamente han logrado producir vinos de mucha calidad, lo que le ha dado característica a la agricultura chilena. Y quedó reducido el centro-sur a la viticultura tradicional de las cepas chilenas tradicionales. Aquí el Merlot, el Sauvignon, todas esas cepas se trajeron de Francia. Inclusive el Cabernet, todo eso se trajo de fuera. Y eso se adaptó muy bien a las condiciones de Chile, dio vinos de calidad, se trajeron técnicos extranjeros, franceses fundamentalmente, fueron desarrollando una viticultura y una enología que se ha mantenido hasta hoy como una tradición importante, sobre todo en el Valle Central de Chile, que hoy día, curiosamente, con el cambio climático se está extendiendo más hacia el sur. Yo me encontré con la sorpresa que en Chile Chico, al lado del lago General Carrera, que tiene eso sí un microclima muy especial, están plantando viñas hoy día.
y seguramente van a producir vinos de calidad. Sí. Bueno, por un lado hubo los embalses, yo creo que fundamentalmente fue triguera. Trigo, cebada, avena, todos los cereales tradicionales. Se desarrolló muy bien también la papa. Uno de los orígenes de la papa es de Chiloé. Cuando uno va a Chiloé hay 300 variedades de papa distintas. Hay 2 centros de origen de la papa. El Cusco, toda la parte norte, toda la parte de la sierra peruana, y Chiloé. Y eso se desarrolló en muy buenas condiciones, digamos, pero yo diría cereales, tubérculos, distintos tipos de hortalizas que se adaptaron muy bien y que se han seguido desarrollando, y la viticultura y la fruticultura además, que se hace. Las manzanas se desarrollaron muy bien, en muy buenas condiciones en el sur de Chile, en la zona de Aconcagua, todo eso, los cítricos y otros más. O sea, es una agricultura bastante diversificada, con condiciones favorables y con un hecho que es muy curioso, que es que prácticamente en toda esta zona central no llueve en invierno. Pero por suerte tenemos la cordillera arriba, donde se acumulan las nieves, que funden en el verano y que alimentan los ríos y que permiten que exista una agricultura de irrigación. Si no tuviéramos la cordillera y no tuviéramos las nieves, digamos, con el clima de Chile tendríamos mucho menos posibilidades. Ahora eso está cambiando con el cambio climático que se está produciendo y se está creando una serie de problemas de abastecimiento de agua bastante serios. Además, hay una cosa que tenía la ley de reforma agraria: las aguas eran todo un bien nacional de uso público, no había derecho a propiedad privada sobre el agua y el Estado podía regular la distribución del agua. Cuando vino la dictadura se acabó, privatizaron las aguas y hoy día el control del agua se ha convertido en un gran negocio, inclusive para gente que no tiene tierra pero que ha comprado derechos. El latifundio era absolutamente improductivo. El gran negocio de los latifundistas era tener tierra. Eso daba prestigio político y prestigio social. Hay que acordarse que con el sistema electoral de la época, el voto rural era todo controlado por los yo recuerdo abrir fundos, cuando llegaba el momento de las elecciones, subían a los inquilinos a los camiones, les daban el voto, no había voto único en esa época, el voto lo hacían los partidos, entonces le daban un voto marcado a cada uno, y después en la urna los representantes de los latifundistas lo controlaban. O sea, y eso le daba al Partido Liberal y al Partido Conservador, en parte después al Partido Radical, pero sobre todo los dos, un gran poder que hacía que por su dominio en el Congreso no podía haber ley de reforma agraria, no podía haber sindicalización campesina y les daba una garantía absoluta de propiedad de la tierra. Además, como la tierra se valorizaba, esa era la mejor garantía hipotecaria que había frente a cualquier tipo de crédito. Entonces eso fue constituyendo una clase latifundista que vivía fundamentalmente de renta y que no estaba dedicada, su actividad fundamental no era la agricultura, era un complemento de la agricultura que les daba capital, pero no era la agricultura. Había también, indudablemente, agricultores que eran agricultores, pero la mayor parte de los que eran poderosos latifundistas eran gente que vivía en las ciudades. Bueno, ahí en Arauco hay que ver dos cosas. Antes de que hubiera toda la ocupación de Araucanía, por la pacificación de Araucanía, como se llamó, y los fortines que se fueron creando y todo eso, ya había muchos chilenos de la zona de Concepción y de todas esas partes que iban penetrando por la costa de la provincia de Arauco y le arrendaban tierra y después se apropiaron de esa tierra a la compañía. Fue la primera penetración importante de colonos chilenos a esa zona. Después vino, cuando hubo toda la ocupación de Araucanía, la ocupación, empezaron en la idea que era muy común en esa época en América Latina, que los indios eran flojos, que había que traer europeos. Entonces se empezó a dar una serie de
tierras para colonización. Y se empezaron a traer colonos alemanes, italianos, franceses, vascos, etcétera, etcétera, a los cuales se les daba también concesiones de tierra. Además de los grandes latifundios, porque se sacaron a remate muchas de esas tierras. Hay un caso famoso, una familia Munster, que se compró miles de hectáreas, porque la ley decía, había un límite de remate hasta 500 hectáreas, pero no había límite de cuántos lotes se podía comprar. Entonces, una media persona llegaba a comprar, como el caso de los Munster, creo que llegó a tener 10.000 hectáreas, una cosa así. Bueno, y otros latifundistas por el estilo. Bueno, cuando llegó el gobierno Allende, nos encontramos con una serie de conflictos en la zona de la Araucanía, impulsado en parte por el MIR, que se estaba creando a partir de la Universidad de Concepción una base social, con el argumento de Arauco vuelve a la lucha, y al mismo tiempo conflictos de ocupaciones de tierra. Y la ley de reforma agraria no decía nada sobre los mapuches. Entonces fuimos con Allende a Temuco, hubo un congreso indígena importante y le plantearon la idea. Entonces Allende dijo, mira, la única solución que tenemos es trasladar por un tiempo el Ministerio de Agricultura a Temuco y ahí vamos a empezar a expropiar, no por ley indígena, porque no existe, sino que por las causales de reforma agraria, por tamaño, por abandono, etcétera, etcétera. Y cada vez que haya tierras que han sido usurpadas, se las devolvemos a los mapuches. Con eso se logró recuperar unas 150, 160.000 hectáreas que pasaron a los mapuches. Pero cuando llegó el golpe y la dictadura, se las quitaron y se las entregaron a las compañías forestales. Mire, fundamentalmente la idea del DAP era la siguiente. Se creó bajo el gobierno de Alessandri, pero tenía muy poca importancia, salvo un crédito que se había conseguido del Banco Interamericano de Desarrollo por $10 millones para darle a los pequeños agricultores. Cuando llegó el gobierno de Frei y que yo estuve a cargo de INDAP, dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a extender estos créditos, pero se los vamos a dar individualmente, pero a través de comités de pequeños agricultores. Entonces se crearon en distintas partes comités de pequeños agricultores. Si no había comité, no había crédito. El crédito era individual, pero a través del comité. Y al mismo tiempo ahí, la mayor parte de estos créditos eran productos. Eran el alambre, semillas, fertilizantes, reproductores, etcétera, etcétera. Y la idea era que estos comités de pequeños agricultores se transformaran después en cooperativas campesinas, que crecieran y que se dieran a comer. Y al mismo tiempo se hizo un trabajo importante de alfabetización campesina, que se hizo en parte sobre todo utilizando el método de un educador brasilero que fue Paulo Freire, que llegó exilado a Chile y trabajó con nosotros en INDAP. Entonces se desarrolló toda esa sindicalización. Entonces llegamos a tener 80.000 pequeños agricultores organizados en sindicatos. Y después, cuando salió la ley sindical, los sindicatos eran comunales, los campesinos no sabían cómo organizarlo. Entonces INDAP se encargó de fomentar la organización de sindicatos campesinos a través de los promotores. Entonces las dos patas que tenía INDAP eran el apoyo a los pequeños agricultores a través de los comités, con la idea de transformarlos después en cooperativas, y el apoyo a los sindicatos a través de la conformación de sindicatos regionales. Y en eso se mantuvo y en eso se siguió desarrollando. Ahora, cuando llegó la dictadura, paró todo eso, pero no se atrevió a echar marcha atrás. Entonces, algo subsistió después y hasta hoy día subsiste alguna actividad importante de INDAP con los sectores de pequeños agricultores. El principal logro es que terminó con el latifundio tradicional y con la agricultura tradicional, y terminó con la servidumbre de los campesinos. Eso ya no tuvo vuelta atrás. Ahora, lo que tuvo vuelta atrás es el debilitamiento de campesinos, de las organizaciones campesinas, el desarrollo de una nueva agricultura de grandes propietarios o de sociedades, que es una agricultura mucho más moderna que la agricultura, dijo, en ese sentido, el país avanzado. Esta idea de la California del hemisferio sur, eso se ha mantenido, se ha desarrollado, eso no hay duda.
Y en ese sentido Chile tiene buenas condiciones. Además tenemos una ventaja. Como estamos en el hemisferio sur, estamos en verano, tenemos pocos competidores. Casi nada, poco Argentina, que tiene otra estructura, a poco África del Sur y poco Australia y Nueva Zelanda. Todos los demás mercados están en el hemisferio norte, entonces tenemos buenas condiciones para exportar estos productos de verano al hemisferio norte. Y eso, por suerte, se ha mantenido. Toda esa enorme organización sindical campesina de casi 400.000 campesinos organizados en sindicatos comunales, porque la fórmula en cada comuna podía dar cuántos sindicatos, bastaba que 100 campesinos se pusieran de acuerdo, venían del inspector del trabajo y constituían un sindicato. Y había otros 100 también. O sea, había un sindicalismo poderoso. Eso quedó muy debilitado después con la dictadura. Y al mismo tiempo el cooperativismo quedó también muy limitado. En esa época había una ley especial de cooperativas campesinas que les daba una serie de ventajas. Hoy día eso también desapareció. Hay una ley de cooperativa general, pero no hay una ley de cooperativa campesina. En ese sentido había un retroceso desde el punto de vista de los campesinos muy grande, y además que se ha agravado con el problema del control del agua, que, como le digo, con la ley de reforma agraria era un bien nacional de uso público y se volvió a privatizar, y los derechos los compraron o compañías forestales o compañías mineras o otros, y muchos han creado un problema serio en ciertas zonas, especialmente en la zona central, inclusive del abastecimiento para beber del agua en la serie de pueblo. Es hoy día defender la poca tierra agrícola que este país tiene. Nosotros tenemos 75 millones de hectáreas de superficie total, 750.000 kilómetros cuadrados. De esos 75 millones, lo que es útil para la agricultura son menos de 5 millones, menos del 10%. Y lo que es regado, poco más de 1.200.000, una cosa así. Y el resto tiene una serie de limitaciones. Ahora, ¿qué ha pasado? Hoy, desde los años 80 para acá, con esta mentalidad capitalista de ganar plata de cualquier manera, se ha desarrollado un gran negocio que es utilizar la tierra agrícola de primera calidad para parcelas de fin de semana. Antes no se podía construir en el campo sin una autorización especial y se defendía fundamentalmente la tierra agrícola. Hoy día, por un lado, no se podía plantar forestal en tierra agrícola, estaba prohibido. Todo eso desapareció. Entonces, ha habido en los últimos 20 años, por un lado, la expansión urbana, que toma de los alrededores de ciudades cada vez tierra agrícola de buena calidad, y el negocio yo tengo ahí una serie de recortes de diarios de todo lo que aparece, no solamente en Santiago, en el norte, en La Serena, hacia el sur, en O'Higgins, en Colchagua, más al sur, en Ñuble, en el extremo, en el lago Villarrica, en Puerto Vara, en todas partes se ha producido este fenómeno de la expansión urbana. Inclusive yo me encontré en la Aysén ahora que están haciendo negocios de parcelaciones. Bueno, primero que no, tenemos que defender, porque a este paso, en 10 o 20 años nos vamos a quedar sin tierra agrícola. Eso es fundamental. Segundo, es volver a recuperar el control del agua por parte del Estado. No puede ser, y además agravado por los problemas de sequía. Si no hay una regulación, como la tiene la mayor parte de los países, nacional del uso del agua, cada vez más vamos a encontrarnos con una situación de dificultad mayor. Hay que terminar con las plantaciones forestales en los terrenos agrícolas. Hay que defender los terrenos agrícolas, es una cosa fundamental. Los forestales positivos, como son una de las principales exportaciones hoy día de la madera, pero no en los terrenos agrícolas, y además porque se chupa una buena parte del agua y porque le crea una serie de problemas sociales a las comunidades vecinas, es lo que estamos viendo hoy día en Araucanía. Por otro lado, seguir la especialización
en agricultura de alta intensidad, viticultura, enología, frutas, una gran diversidad de frutas y verduras se adaptan bien a las condiciones de Chile y que se pueden desarrollar. O sea, una agricultura especializada, con un control nacional del agua y con un límite además a la acumulación privada de la tierra. Terminar con esto, que cualquier sociedad, además hay una extranjerización de la tierra. Cada vez más sociedades de inversión, que ni siquiera agricultores, sociedades de inversiones extranjeras están comprando tierra porque se valoriza el capital propiamente tal. Bueno, el gran problema que vamos a tener en los 10, 20 años que vienen es el cambio climático. Hay que profundizar todos los efectos que esto está teniendo y si no, cada vez más vamos a tener zonas que se pierden definitivamente para la agricultura, otras nuevas que van surgiendo. Están apareciendo zonas que no eran agrícolas, que hoy día se están convirtiendo en agrícolas por cambio climático. O sea, hay que tener una perspectiva a largo plazo de los efectos, en el caso de Chile, de los efectos que va a tener el territorio nacional. El problema de la seguridad alimentaria es un problema que se ha olvidado completamente en este mundo globalizado, donde todo se puede traer de todas partes. Esto está cambiando. Está cambiando, digamos, también hubo una serie de países que se están poniendo mucho más nacionalistas, una cosa así. Y además no podemos depender fundamentalmente de la alimentación básica de productos que se traen del extranjero. Nadie sabe las contingencias políticas que pueden producir. Entonces yo digo, un elemento fundamental es la seguridad alimentaria básica. No es que haya que producir todo lo que se consume, pero ciertos productos básicos, y entre ellos los cereales. Los cereales, que son la base de la alimentación en Chile, tienen que ser defendidos y hoy día están bajando considerablemente. Han subido otros productos, pero los cereales han disminuido en los últimos años de una manera muy... Esto tiene que ser... Veo finalmente que el precio del trigo ha subido en los 2 últimos años, lo que puede ayudar, pero tiene que haber una política de seguridad alimentaria como un elemento fundamental, con una visión nacional de largo plazo. Yo creo que fundamentalmente todo lo que sea ocupar tierras agrícolas, de destino agrícola, para finales forestal es negativo. Hay que defender, como les decía antes, la poca tierra agrícola que tenemos. Y eso primera prioridad. Eso no es condenar lo forestal. Tenemos también espacio para lo forestal, pero no en desmedro de lo agrícola como se está produciendo hoy día. Y lo estamos viendo de una manera muy importante en el centro sur. Además, con el agravante que el monocultivo forestal favorece con el cambio climático el desarrollo de todos estos incendios que hemos visto en los últimos años, que han sido un desastre. Y sigue este año, inclusive en Aysén me encontraron, hay unos incendios terribles. Entonces hay que planificar nacionalmente el uso del suelo, los recursos. En algunos casos, tener una política que favorece ciertas cosas y prohibir que se puedan desarrollar otras. Prácticamente antes no se podía, sin autorización del Estado, urbanizar tierras de uso agrícola. O sea, se defendían las tierras de uso agrícola como primera prioridad y el Estado lo prohibía. Hoy día eso ha desaparecido. Hoy día en cualquier parte, basta comprarse en la municipalidad una cosa así y puede usar tierra agrícola para finales. Eso tiene que terminar definitivamente. Sobre todo por el hecho que yo les decía antes, de que tenemos muy poca tierra agrícola. O sea, si no salvamos la poca tierra agrícola, en 10, 20 años vamos a quedar reducidos. Chile es uno de los países que tiene más baja proporción de tierra agrícola con respecto a su territorio total. Por ejemplo, hay un caso que yo cito a veces. Cuba es 6 veces más chico que Chile. Sin embargo, tiene la misma superficie agrícola que tiene Chile. O sea, no hay conciencia en este país
de lo reducido, de lo limitado, que es nuestro recurso básico, que es la energía, y de la facilidad con que esto se desperdicia y se dedica a 20.000 otras cosas. Fundamentalmente, yo diría dos. Tener una nueva ley sindical con las condiciones actuales, además con los cambios que se han producido, una participación mucho más importante de la mujer en el trabajo temporal. Ya hoy día en los sindicatos agrícolas no solamente son sindicatos permanentes de todo el año, sino sindicatos de trabajadores temporales. Eso tiene que ser considerado. Reforzar el derecho de los sindicatos propiamente tal. Y al mismo tiempo una ley de cooperativas campesinas especializada, dándole una serie de franquicias para fomentar que los pequeños agricultores se puedan organizar en cooperativas y tengan una serie de facilidades. Esos dos los cambios sociales me parecen básicos. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.